La lección de hoy se enfoca en varios ejemplos bíblicos que nos ayudan a comprender mejor los por qué del sufrimiento y los cómo de vencer el mal y el sufrimiento. El ejemplo de la disposición de Abraham para sacrificar a su propio hijo en obediencia a Dios nos enseña una confianza sin reservas en Dios, incluso cuando los mandamientos de Dios no tienen sentido. La dolorosa relación de Oseas con su esposa infiel revela el propio sufrimiento de Dios causado por nuestra infidelidad. Su presencia continua en nuestras vidas, su obra para restaurar las relaciones con su pueblo descarriado y su pueblo que se ha alejado. Por otro lado, la lealtad resuelta de Job a Dios, incluso cuando su propia esposa lo llamaba a maldecir a Dios, nos enseña que evitar el sufrimiento y la muerte no es el objetivo final de la vida. Junto con Job, Pablo nos enseña que el amor y la fidelidad a Dios, su reino y su misión en el mundo es la experiencia más plena de la vida cristiana. Por supuesto, hay cosas que no entendemos, pero el cristiano atraviesa el sufrimiento y la muerte armado con la visión del apóstol Pablo sobre la lucha. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Bueno, ajustate el cinturón porque la lección de hoy destaca dos temas principales. El primero nos involucrará en un estudio profundo de ejemplos relevantes de sufrimiento que nos ayudarán a comprender por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras experiencias. Y nuestro segundo tema se relacionará con ilustraciones vividas en la historia de Abraham, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en Monte Moria, y cómo padre e hijo sobrevivieron a sus crisoles, aprendiendo y creciendo a través de estas experiencias. Mantente en sintonía. Nuestro versículo central está en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de entrada. Otros nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él. La pregunta es, ¿cuán candente se puede poner esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su Hijo? ¿Por qué crees que Dios está dispuesto a correr el riesgo de quienes desean conocerlo y amarlo que los lleguen a malinterpretar? ¿Y hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a que los que lo malinterpreten para moldearte a la imagen de su Hijo? De repente, y sin explicación, Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Abraham? Era una idea totalmente repugnante que un Dios santo le pidiera que sacrificara a su propio hijo. Estaba en contra de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y aún en el caso de que Abraham pensara que esto era aceptable, ¿qué pasaría con las promesas de Dios sobre su herencia? Sin su hijo, el único que tenía, la promesa no se cumpliría. ¿Por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido tenía? La petición de Dios y el momento elegido no fue al azar. De hecho, estuvo calculada para arrancar la angustia más profunda posible. Mira lo que comenta la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas. Dice, Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. La agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Bueno, esto era solamente una prueba, ¿verdad? Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo. Y esto resalta algo muy importante sobre la forma en que Dios obra a veces. Dios quizás
Quizá nos pida que hagamos algo que nunca tuvo la intención de que completemos. Tal vez nos pida que vayamos a algún lugar al que nunca tuvo la intención de que lleguemos. Lo importante para Dios no necesariamente es el final, sino lo que aprendemos a medida que nos va modificando en el proceso. Y probablemente Jesús tenía en mente esta experiencia de Abraham cuando dijo a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham podía haber dejado de lado esta idea si rechazaba las instrucciones como si vinieran de Satanás. ¿Cómo aprendió a escuchar la voz de Dios? Bueno, la clave para que Abraham sobreviviera y aprendiera durante todo el proceso fue que conocía la voz de Dios. ¿Cuánto conoce la voz de Dios? Esta es la palabra de Dios, es la voz de Dios. ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? ¿Cuáles son las formas en que te comunica su voluntad? Bueno, tenemos ahora la historia de Oseas, que tiene algunas lecciones poderosas que enseñarnos. La situación de Oseas es notable. Su esposa Gomer huye y tiene hijos con otros hombres. Y aunque ella es maritalmente infiel, Dios llama a Oseas para que recupere a su esposa y le muestre nuevamente su amor. Esta historia se presenta como una parábola acerca de Dios e Israel. Es que los israelitas habían dejado a Dios y se estaban prostituyendo espiritualmente con otros dioses. Pero Dios todavía los amaba y quería mostrarles su amor. Pero fíjate los métodos de Dios. ¿Qué método dice Dios que usará para traer a Israel de nuevo así? ¿Y cómo habrán sido estas experiencias? Vamos a ver el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 2 al 10. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Porque su madre se prostituyó. La que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de los amantes, y nadie la librará de mi mano. Triste, ¿verdad? Pero esta historia plantea dos cuestiones importantes sobre la forma en que experimentamos a Dios cuando Él nos guía al arrepentimiento. En primer lugar, corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando. Cuando Israel pasó por estas experiencias tan duras y dolorosas, probablemente les haya resultado difícil reconocer que su Dios estaba obrando para su salvación. Y cuando nuestro camino se ve bloqueado con espinas agudas, o quedamos tan encerrados que no sabemos hacia dónde vamos, ¿ese es nuestro Dios? Cuando no podemos cubrir nuestras necesidades básicas o nos sentimos avergonzados, ¿podría nuestro Padre estar en medio de todo esto? Nos preguntamos, ¿verdad? La verdad es que más allá de lo que sintamos, Dios siempre está obrando para conducirnos al arrepentimiento porque nos ama mucho. Y en segundo lugar, corremos el riesgo de malinterpretar a Dios cuando Él obra. Quizás reconocemos que Dios está obrando, pero no nos gusta lo que Él hace. Y cuando nos sentimos heridos y avergonzados, es fácil culpar a Dios por ser cruel, pero no intervenir, mejor dicho, por no intervenir o por no preocuparse. A veces lo culpamos. Pero Dios siempre está obrando para renovarnos mediante su pacto de amor. Por otro lado, amados, ¿qué causó el sufrimiento de Job? Él sobrevivió mediante la adoración. Y esto es importante.
Hay algo asombroso aquí. Los ángeles vienen a ver a Dios y Satanás viene con ellos. Y Dios pregunta a Satanás de dónde venía y Satanás responde que venía de rodear la tierra y andar por ella. Entonces Dios plantea este interrogante: ¿no has considerado a mi siervo Job? La pregunta en sí no es relevante, lo notable es quién pregunta. No es Satanás quien señala a Job como susceptible al examen, es Dios. Dios llama la atención de Satanás hacia Job sabiendo exactamente lo que vendría. Aquí abajo, en la tierra, Job no tiene ni idea que su crisol se pondrá tan candente. Y aunque está muy claro que Satanás no es Dios quien causa el sufrimiento de Job, también está claro de que es Dios quien concede su permiso explícito para que Satanás destruya las posesiones de Job, sus hijos, su salud física. Si Dios permite que Job sufra, ¿qué diferencia hay si es Dios o Satanás quien inflige el sufrimiento personalmente? A veces nos preguntamos eso, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios ser justo y santo cuando permite activamente que Satanás le cause tanto dolor a Job? ¿Es esta situación un caso especial o es propio de la forma que Dios todavía nos trata hoy? Pero mira sobre todo esto, cómo responde Job a las pruebas. Job 1, 20, 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabes que es posible responder de dos formas a ese sufrimiento? Podemos amargarnos, enojarnos y darle la espalda a un Dios que creemos que es cruel o inexistente. O podemos aferrarnos a Dios con más fuerza. Y ahora Job afronta su catástrofe permaneciendo en la presencia de Dios, adorándole. Vemos tres aspectos de la adoración que nos pueden ayudar cuando estamos angustiados. En primer lugar, Job acepta su impotencia y reconoce que no tiene derecho a nada. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. En segundo lugar, Job reconoce que Dios todavía tiene control total. Dice: Jehová dio, Jehová quitó. Y tercero, Job concluye afirmando su fe en la justicia de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Amigo, amiga, ¿estás pasando por una prueba? Sigue los pasos de Job. ¿Cómo podrían ayudarte? Quiero adelantarte que muchísimo, muchísimo. Bueno, pasemos ahora al ejemplo de Pablo. Vamos al libro 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Como apóstol escogido de Dios, Pablo había soportado más que la mayoría de la gente. Sin embargo, Pablo no se doblegó, sino que creció en su alabanza a Dios. Pablo declara que la razón para recibir la compasión y el consuelo de Dios es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por eso pregunto, ¿hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? ¿Cómo podríamos estar más alertas a esta posibilidad? Por intermedio de nosotros, Dios quiere atender a quienes están heridos. Y esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas para que podamos ofrecer aliento, compasión y el consuelo de Dios, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Y este es un principio de la vida de Jesús. ¿Qué nos dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Las vívidas descripciones paulinas de sus dificultades no son para hacernos sentir lástima por Él, no. Son para que sepamos que aun cuando estamos en lo más hondo,
el Padre todavía puede intervenir para brindarnos su compasión y consuelo. Podemos desesperarnos por nuestra vida, incluso morir, pero no debemos temer porque Dios nos está señalando a depender de Él. Podemos confiar en Él, porque nuestro Dios resucita a los muertos. Y mientras Pablo sigue poniendo su vista en la proclamación del Evangelio, sabe que Dios también lo rescatará en el futuro. Y la capacidad de Pablo para mantenerse firme se basa en tres cosas que menciona 2 Corintios 1. Dice, primeramente, el historial comprobado de Dios. Dice, nos libra de tan grande muerte. Y en segundo lugar, la determinación de Pablo de fijar su atención en Dios. Dice, en quien esperamos que aún nos librará. Y tercero, la intercesión continua de los santos. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Qué puedes aprender de Pablo que te ayude a no caer en la autocompasión en medio de tus luchas? Bueno, hasta ahora hemos considerado muchos ejemplos de los crisoles que Dios usa para purificar nuestra vida y hacernos más semejantes a Cristo. Sin embargo, algunos pueden ver estos ejemplos y concluir que Dios es un capataz severo y exigente. Claro, algunos pueden decir, sabemos que Dios quiere algo bueno para nosotros, pero estos ejemplos no revelan mucho cariño ni amor. Más bien, Dios parece un matón. Se fija en un propósito que nos causa considerables dificultades y no hay nada que podamos hacer al respecto. Es cierto que mientras vivamos en esta tierra llena de pecado, entenderemos solo un poco de por qué suceden estas cosas. En el cielo entenderemos mucho más, pero por ahora tendremos que vivir con la tensión de creer que Dios está presente y nos cuida, aunque las cosas no siempre parezcan buenas. Mire, Isaías describe bien esta tensión. Dice Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente la recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios dice que su pueblo pasará por las aguas y por el fuego. Y estas son figuras de peligros extremos. Pero tal vez están insinuando el cruce del Mar Rojo y el Jordán, ¿verdad? Tremendas experiencias ambas, pero que allanaron el camino hacia una nueva vida. Podríamos esperar que Dios dijera que protegerá a su pueblo de estos peligros, que los guiará por un camino más fácil. Pero recuerda la primera lección, al igual que el pastor del Salmo 23. Él más bien asegura que cuando lleguen los tiempos difíciles, el pueblo de Dios no tiene por qué sentirse abrumado, porque Él está con ellos. Podríamos resumir lo que hemos aprendido acerca de los crisoles de Dios de tres maneras. Escucha bien. En primer lugar, el calor extremo de Dios no nos destruirá a nosotros, sino a nuestro pecado. Interesante concepto, ¿verdad? El fuego purifica nuestros pecados. En segundo lugar, el calor extremo de Dios no es para hacernos miserables, sino para purificarnos, según fuimos creados originalmente. Y en tercer lugar, el cuidado de Dios por nosotros en medio de todas las cosas es constante y tierno. Nunca nos dejará solos, a pesar de lo que nos suceda. Bueno, quiero finalizar con unos versículos que nos enseñan sobre el accionar y el carácter de Dios y un par de citas inspiradas.
¿Cómo vives la realidad de estos versículos en tu vida? Leeré de Salmos, San Mateo, 1 Corintios y 1 Pedro. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí va la cita inspirada, que justamente afirma lo que acabamos de leer. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe qué se necesita para purificar el precioso metal, para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Y es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Y así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Y luego una cita más en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga recordando que es la mano de un Padre la que ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien? Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Qué hermosas citas, ¿verdad? Bellísimas. Por eso, amigo y amiga, repasa las últimas 24 horas de la vida de Cristo antes de su crucifixión. ¿Qué extremos enfrentó Él? ¿Cómo lo soportó? ¿Y qué principios podemos tomar de su ejemplo y aplicarlos a nuestra vida cuando estemos en medio de nuestro crisol? Analiza la idea que se mencionó anteriormente acerca de cómo mediante nuestro sufrimiento podemos ayudar a otros que también sufren. ¿Cuáles son algunos de los problemas que podrían surgir con esta idea? Elena de White escribió anteriormente y dice: confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. Maravilloso, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso pregunto, ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente a desarrollar el tipo de fe que nos permita hacer precisamente eso? Porque es importante confiar en Dios en los tiempos difíciles. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, sí, somos conscientes de que todos tenemos pruebas, mayores, menores, pero tú nos pones en este crisol. Pero tú quieres purificar aquellas escorias, aquellas cosas que no hacen que te reflejemos plenamente. Así que ayúdanos, Señor, para que podamos seguir confiando en ti en las buenas y en las malas. A veces no nos gusta cuando nos vienen los problemas, pero sabemos que tú tienes un propósito en todo lo que ocurre en nuestra vida. Ayúdanos a serte fieles, a seguir este manual, a escuchar tu voz, actuar, seguir las indicaciones. Y pase lo que pase, tener la seguridad de que estamos en tus manos y lo llevarás todo para bien. Aumentanos la fe y, si es necesario, a través de las pruebas, para que podamos reflejar tu carácter. Y de esta manera, mostrar al mundo un Dios de amor, un Dios que quiere que vivamos con Él por la eternidad. Que ninguno de nosotros falte ese día, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje. Y este viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu mapa, tu GPS, y a Jesús como tu guía. Maranata.